Conocer cuál es la situación en que se encuentran los centros, unidades y servicios de referencia en enfermedades raras con un ejercicio de conexión. Os voy a pedir que os pongáis de pie, un momento, vamos a ponernos todos de pie, vamos a soltar todo lo que tenemos en las manos, vamos a crear este momento de conexión con lo que realmente es importante, todo lo que nos ha explicado Rosario, todo lo que nos ha dicho Tomás. Os pido que cerréis los ojos durante 30 segundos y mientras tenéis los ojos cerrados os voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo que quisierais haber visto cumplido luego de vuestro paso por ASEXBE? Esa línea que os viene a la mente, ese objetivo que os gustaría que cuando termine vuestro paso por la asociación, os gustaría que las personas que llegaran a ella vieran ya cumplido. Vais a verlas, aquella imagen fuerte que os une y que es lo que realmente es el norte y el objetivo, vuestra misión en la asociación. Vamos abriendo los ojos. Nos vamos a sentar. ¿Alguien quisiera compartir cuál es ese o esos objetivos tan importantes que os gustaría que estuvieran cumplidos en 5 años, en 10 años? Ah, venga, Rosario, empieza tú. ¿Yo? Claro. Yo evidentemente estando en este encuentro lo que me ha venido a la mente es que tengamos unidades de referencia y que todos los niños que nazcan en el futuro no tengan que pasar por el mismo calvario que han pasado muchas de las familias que están en ASEXBE en este momento. Que, pues eso, que nazcan y que haya un sitio donde les atiendan de la manera adecuada y a lo que respecto a lo que decía Tom también, no solamente los cirujanos, sino todos los aspectos psicológicos que son muy importantes y desde luego la atención a los adultos. Eso es lo que me viene a la mente. Ese es el objetivo fundamental. ¿Alguien más quisiera compartir? Una correcta atención y que ese abordaje integral sea a lo largo de toda la vida, ¿no? Que las personas no solamente la necesitan cuando nacen o cuando son jóvenes. Muy bien. ¿Alguna otra persona quisiera compartir su visión? Estáis tímidos en la mañana. ¿Ahí hay alguien? Son unas unidades de referencia ya establecidas y que los padres que tengan un hijo con estrofia vesical no tengan que pasar por el calvario, y creo que no es una palabra banal cuando hablo de calvario, de no saber exactamente qué tiene su hijo, a dónde llevarlo y cuál va a ser su futuro real. Y como andaluza, pues fundamentalmente me encantaría, no en un plazo de 5 años ni de 10, sino que en un plazo mucho más corto de tiempo, pues que los ciudadanos, todos los ciudadanos españoles, pues pudiéramos ser considerados de la misma categoría y no estuviéramos tratados por unos u otros especialistas en función del lugar de nacimiento. Y que en este caso todos los andaluces pues tuviéramos pleno derecho y un derecho ya directamente adquirido sin tener que luchar por él y desgastar más energía de la que ya tenemos que desgastar para poder atender a nuestros hijos y poder vivir con la estrofia, pues para poder ser tratados en otras comunidades autónomas donde consideramos que están los verdaderos especialistas y los que pueden dar una verdadera calidad de vida a nuestros hijos. Estamos hablando de igualdad de oportunidades, de ser protagonistas de nuestros derechos, de tener la capacidad de vivir en sociedad con esa necesaria equidad. Es este
precisamente lo que une a todas las personas con enfermedades poco frecuentes. Trabajar precisamente por lo que llamamos el cambio social. Porque lo que estamos discutiendo hoy aquí, lo que estamos reflexionando hoy aquí sobre distrofia vesical, mañana estamos con Prader-Willi, pasado mañana estamos con epidermiosis bullosa, compartiendo las mismas problemáticas, aunque las enfermedades sean distintas, su naturaleza sea distinta, las consecuencias son las mismas. Entonces esto es precisamente de lo que se trata el trabajo que se desarrolla desde una plataforma que reúne a todas las organizaciones con enfermedades poco frecuentes, a todas las personas y a todas sus familias. La de trabajar en defensa de esta causa para cambiar esas reglas, esos obstáculos que evidentemente impiden esa igualdad de la que tú hablas y que mejoren la sociedad en su conjunto. Los sueños al principio parecen imposibles. Hemos hablado muchas veces, la experiencia de Tom había sido cuando nace tu hijo, todo parece que quizás estas soluciones, esta visión de que algún día existan las unidades de referencia es algo inalcanzable. Pero evidentemente luego se vuelven improbables y cuando nos comprometemos, como lo hacéis desde cada una de las asociaciones, desde el SECBE se vuelven inevitables. La historia de el movimiento asociativo evidentemente viene por todas aquellas personas que con determinación han decidido que no solamente van a trabajar por sí mismas, sino van a trabajar por todas aquellas personas que comparten su misma condición o por aquellos que evidentemente están por venir. En 1999 empezó todo este movimiento. Evidentemente habían muchas asociaciones que trabajaban de manera aislada, pero trabajar como una sola voz empezó prácticamente hace algo más de 10 años. En todo este tiempo veis cuál ha sido el crecimiento exponencial en número de asociaciones y evidentemente esto es lo que ha hecho que si algún día conseguimos ese cambio social será por todo el esfuerzo, el compromiso, la determinación y el actuar conjuntamente como lo estamos haciendo. Es esto precisamente también uno de los conceptos que hablaba Tom, de cómo nos hacemos visibles, cómo decimos aquí estamos, nuestros derechos son estos y somos una masa crítica. En este momento nos encontramos inmersos en una crisis de derechos. Nos desayunamos, nos tomamos el café con la prima de riesgo, a menudo se nos informan que los recortes, que las reformas no van a afectar en nada la calidad de vida de las personas. Siempre estamos insistiendo que antes de esta crisis las personas con enfermedades minoritarias ya estábamos en crisis. Y es precisamente aquí donde todas las figuras que se utilizan para describir lo que está sucediendo, pues realmente nos tienen que llenar de mucha más fuerza para trabajar y para hacer escuchar mucho más fuerte nuestra voz. ¿Qué capacidad tenemos para generar este cambio? Bueno, evidentemente el gobierno español reconoce que son 3 millones las personas que podrían estar afectadas por una enfermedad poco frecuente. Quizás uno a uno somos pocos, pero evidentemente cuando hablamos de conjunto, ahí es donde nos hacemos fuertes, ahí es donde tenemos una voz, ahí es donde podemos generar ese cambio social. Hemos alcanzado en los últimos años una serie de mejoras legislativas que, aunque todavía no se traducen de la manera como nos gustaría en la vida real de cada uno de nosotros, evidentemente van abriendo un camino. En la parte de arriba vais a ver lo que a nivel de Estado se ha conseguido, la formulación del Real Decreto de Servicios y Unidades de Referencia, el inicio de la ponencia en el Senado donde todos los grupos parlamentarios por primera vez fijaron su posición y sus prioridades de acuerdo a lo que tenían que ser los derechos de las personas con enfermedades poco frecuentes, la creación del primer centro de referencia de un ámbito social, que es el CREER, la publicación de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras dentro del Sistema Nacional de Sanidad, el primer encuentro de expertos que se llamó la Conferencia Europlan, donde se comparaba cuál era la situación de España respecto a las recomendaciones de la Unión Europea. En el 2010 la publicación de un plan prioritario para enfermedades raras 2010 y 2011 y en la parte de abajo, bueno, a nivel autonómico, porque nuestra sanidad está transferida, lo importante que ha sido ir paso a paso también abriendo camino
a nivel de cada una de las regiones. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en un aspecto de ellos, que es el conocer cuál es el estado de las unidades de los centros de referencia. Pero para entender cuál es el contexto de trabajo que se tiene desde una organización como la Federación Española de Enfermedades Raras, me gustaría compartir con vosotros 3 aspectos claves. Trabajamos para mejorar hoy la calidad de vida de las personas con enfermedades poco frecuentes. Para eso tenemos 2 ejes muy importantes de trabajo. Por una parte, la incidencia política, es decir, toda la reivindicación ante la administración, cómo evidentemente se tienen que crear leyes y luego se tienen que cumplir para que los derechos de las personas y los intereses de toda la comunidad, de familias afectadas, se cumplan. Y luego la repercusión social, porque como tú has dicho, no solamente se trata de que nuestros hijos tengan aquella asistencia de calidad, sino que realmente tengan derecho a vivir con las mismas oportunidades que el resto de personas. Y ahí trabajamos mucho lo que tiene que ser la cohesión, es decir, que todos trabajemos como una sola voz. En eso trabajamos intensamente con ASEXBE a través de Rosario y de los representantes que tenéis en FEDER, y de cómo hacemos fuerte esta repercusión social para que haya una conciencia y lo que por tantos años ha sido invisible se vuelva visible. Y evidentemente luego hay una parte de trabajar con funcionamiento eficaz, de mejorar con calidad nuestros programas. La Federación Española de Enfermedades Raras trabaja en estas 6 áreas de trabajo. Por una parte, un enfoque de derechos, de cómo tenemos que hacer visible que no se vulneren. La visibilidad, cómo educamos en valores, lo has dicho muchas veces, Tom, no solamente es hablar con las personas que están directamente tratando, o los expertos que están directamente tratando a nuestros hijos, sino todo ese equipo, ¿no? Me ha encantado cómo se ha hablado de creemos en que realmente esto se consigue si es un trabajo de equipo. A nivel de fortalecer el trabajo como proyecto común, trabajamos en líneas de innovación, trabajamos en muchísimo formación y conocimiento, porque nos damos cuenta que las propias asociaciones, además de todo la situación que tienen en casa, evidentemente muchas veces desde la propia asociación hay retos que son insuperables. Hay que saber de leyes, hay que saber de medicina, hay que saber de periodismo para hablar ante los medios de comunicación, hay que saber de psicología para entender nuestra problemática, y hay que actuar de coordinadores de todos los médicos de nuestros hijos. Entonces por eso trabajamos mucho en esa y en el acompañamiento integral. Hoy vamos a hablar de cómo luchamos y cómo estamos haciendo esa incidencia. Aquí podéis ver cuáles son las líneas de trabajo que estamos trabajando frente a la administración. Por una parte, muy importante, cómo estamos reivindicando y haciendo seguimiento de aquellos aspectos, hitos que antes he comentado, que se han ido publicando, pero que no vemos su necesario reflejo del dicho al hecho. En el tema de registros y sistemas de información en enfermedades raras, en que existan formación a los profesionales sociales y sanitarios, en la designación de los centros, servicios y unidades de referencia, en el acceso a los medicamentos huérfanos allí donde los hay, los tratamientos y los productos sanitarios para las enfermedades que realmente ahí es donde hay una de las barreras más grandes. ¿Cómo debería ser ese modelo asistencial para que ninguna persona se quedara fuera del sistema? El necesario impulso a las respuestas del futuro que vendrán de la investigación. Evidentemente estamos hablando no solamente de temas sanitarios, sino también de los servicios sociales, líneas de ayuda, los dispositivos de ayuda, y realmente en enfermedades raras, quizás más que en ningún otro campo, la necesaria solidaridad y cooperación a nivel internacional, porque son muchas las enfermedades donde hay muy pocos casos en España y donde realmente no necesitamos inventar la rueda, porque eso tomaría tiempo y tomaría muchas vidas. Lo importante es trabajar a nivel europeo. El 2013 ha sido un año dedicado y publicado recientemente como un año dedicado a las enfermedades poco frecuentes. Desde la Federación hemos presentado 13 prioridades. Pensamos que esta es una oportunidad que, si bien abre un camino, porque evidentemente podemos decir que ha sido positivo el que se centre en esfuerzos en este sentido, evidentemente lo que vamos a luchar es porque hayan unas prioridades y porque esas prioridades realmente sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas. Una de esas prioridades ha sido la acreditación de 50 unidades dentro del Sistema Nacional de Sanidad.
Tal y como se ha entendido, como lo ha comentado tanto Rosario como Tom, entendemos que esos equipos multidisciplinares, hospitalarios, con excelencia, saber hacer, capaces de coordinar, algo que tú has dicho muy importante, ¿no? Esa atención integral, evidentemente son la definición de lo que proponemos y además de lo que reconoce el Real Decreto, que sean las unidades de referencia. Aquí tenemos unas prioridades de trabajo desde la Federación. Por una parte pedimos que haya participación de las asociaciones. Esto es toda la experiencia que ha descrito Charo, que no existe en ninguna otra parte en España. Todas las consultas, todo el conocimiento, todo lo que vosotros habéis consolidado a lo largo de estos años, que tiene que ser escuchado a la hora de designar o a la hora de identificar esos criterios para designar los centros de referencia. Que haya transparencia en la designación. En este momento existen más de 80 centros, servicios y unidades de referencia para enfermedades en general, para técnicas en general y solamente para una enfermedad poco frecuente. Y aún en ese caso se ha entendido desde la asociación que no ha habido un proceso necesario en la designación, ahora hablaremos de ello. Que haya claridad en la ruta de derivación, en el acceso, una vez estén designados los servicios de referencia. Que exista, y esto es precisamente el reconocimiento de la experiencia que hay en todas las asociaciones, un mapa de unidades de expertos. En muchos casos, y desde la Federación, hemos compartido, y las asociaciones han compartido con nosotros, un mapa de España donde están todas las unidades que como vosotros habéis presentado, porque sabéis dónde están esos expertos, sabéis cuál es la ruta que siguen vuestras familias, dónde están esos expertos. Y pensamos que es el primer paso, evidentemente, para preparar la designación de esas futuras unidades. Que las unidades de referencia tengan una clara coordinación entre la atención primaria y especializada. Las unidades de referencia, evidentemente, van a consolidar experiencia clínica, experiencia científica, conocimiento, pero no van a ser el día a día de las familias. El conocimiento viajará desde esas unidades allí donde las personas, donde los niños estudian, donde los niños viven, para tratar de normalizar al máximo su vida. Y que evidentemente haya una necesaria intercambio con otras unidades de experiencia a nivel europeo, a nivel internacional, y evidentemente que haya una sostenibilidad. El Real Decreto 16-2003 del 28 de mayo reconoció, y este fue un hito muy significativo, en que las enfermedades raras, por su especificidad, requerían concentración de casos para aumentar en ese conocimiento y en esa experiencia, ¿no? Tal cual lo ha comentado Rosario. Esta es la clasificación de enfermedades raras que se publicó con la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, que se publicó en el año 2008. Aquí veis que dentro de ese universo parecía inabarcable de enfermedades, bueno, pues se establecieron 15 grupos, donde están en el número 14 las enfermedades del sistema genitourinario. ¿Qué se ha avanzado a partir de entonces? Aquí hemos... ¿Dónde tenemos o dónde hemos ido avanzando camino? A partir del 2006, con el Real Decreto, a partir de la estrategia donde se reconocía que el pilar principal de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras tenía que ser una identificación de los centros de referencia. En 2010 se dijo que se identificarían alrededor de 80 centros, servicios y unidades de referencia. En ese mismo año y al final del mismo se constituyó el primer grupo de trabajo, donde FEDER participó y se constituyó a petición nuestra. Evidentemente aquí veis que en el 2010, a finales del 2010, ahí lo pongo en la parte muy arriba, se designó el primer CESUR para ataxias. Ahí es donde os contaba que, bueno, pues que ha habido una participación fuerte para que se escucharan la voz de las asociaciones, porque evidentemente este primer CESUR salió una convocatoria, los hospitales se presentaron, se designaron 5 hospitales y después fue que la Federación, la Asociación de Ataxia y todos los grupos que estaban trabajando en ataxias se enteraron que habían salido las unidades de referencia y ellos mismos, y donde se había aglutinado toda esa experiencia, no se habían presentado porque no habían recibido la información. Entonces ahí es donde trabajamos la necesaria y lo importante que es que haya una coordinación, evidentemente, en todo este proceso.
En el 2011, en enero, y después de toda la lucha, todo el ruido, todo lo que hicimos con ocasión del Día Mundial, Charo estuvo acompañándonos en el Congreso hablando de este lema de sabemos lo que queremos, y por eso venimos a presentar cuáles son las prioridades. Dentro de esto tenemos los centros, servicios, unidades de referencia. Pudimos crear y dotar de contenido este grupo de trabajo a nivel del Ministerio, y estos fueron los grupos de enfermedades que se trabajaron a lo largo de todo el 2011. Enfermedades neuromusculares, enfermedades mitocondriales, enfermedades de facomatosis, enfermedades mitocondriales, enfermedades neurológicas. ¿Qué ocurrió? A lo largo de todos estos grupos, evidentemente pudimos hacer, voy a terminar esta cronología y luego entro en materia de lo que se ha estado haciendo. Para el año 2000, en el año 2012 hubo un cambio de gobierno, bueno, realmente cogió en la parte donde estábamos haciendo todo ese trabajo con estos grupos, y realmente el año 2012 ha sido un año completamente inactivo. No hemos conseguido que se reactivara este grupo, y desde la parte técnica del Ministerio nos insistían mucho en que era muy importante el hacer ruido político, el hacer hacer escuchar nuestra voz a nivel de medios de comunicación, porque no había ese necesario compromiso para dar continuidad a este grupo de trabajo de centros, servicios y unidades de referencia. Ya desde entonces se había dicho, y así lo hicimos saber a vuestra asociación, a SEXBE, que una vez se cumplieran con este primer grupo de enfermedades, se comenzarían otro grupo donde estaría extrofias, el grupo de extrofias, epidermolysis bullosa e hipertensión pulmonar. Realmente esta había sido el compromiso que se había establecido en este plan de trabajo 2011-2012. Los cambios a nivel del Ejecutivo han retrasado mucho, y luego evidentemente todo lo que conocemos de la crisis económica. Bien, vamos a comentar cuál había sido ese trabajo y cuál es ese trabajo que esperamos continuar de acuerdo con la información que estamos teniendo por parte del Ministerio. Bien, es cierto que esto es información, falta que se traduzca realmente en hechos. Lo primero que se hace aquí, os he dibujado todo el procedimiento de lo que es la designación de un centro, servicio, unidad de referencia. Primero hay una priorización de áreas, donde está lo que se llama el comité de designación, que define cuáles son las enfermedades, en el caso de las enfermedades raras, o los procedimientos técnicos, tecnologías, que se van a tratar en el capítulo de enfermedades frecuentes, cuáles son las prioridades. Luego se crea un grupo de trabajo de expertos, donde están las comunidades autónomas y las sociedades científicas. El Real Decreto define que solamente van a estar representantes del Ministerio, representantes de las comunidades autónomas y representantes de las comunidades científicas. La gran reivindicación que hemos hecho siempre desde el movimiento asociativo de enfermedades raras es que, estando la experiencia en las asociaciones, fueran expertos convocados en este grupo de trabajo, y esto es lo que se ha conseguido en el grupo que se constituyó en el año 2011. No conseguimos que estuviéramos las asociaciones, pero sí sus expertos, es decir, que con la participación de vuestros expertos, de las personas que realmente conocen cuál es la historia natural, cuáles son las necesidades de la enfermedad, pues evidentemente participaran en estos grupos, aportaran como expertos y se incluyeran esos criterios mínimos para que las unidades que ahora mismo están atendiendo a las personas con distrofia vesical se vieran representadas, ¿no? En este caso, evidentemente estoy hablando de las enfermedades que empezamos a trabajar en el año 2011. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la elaboración de los criterios de designación. Este grupo, donde están las comunidades autónomas, expertos del Ministerio y expertos de las sociedades científicas, se consiguió que en los 4 grupos de enfermedades donde estábamos trabajando, las propias asociaciones presentaron una lista de expertos. De esa lista de expertos, 1 o 2, de acuerdo a la patología, se convocaron, y estos expertos comenzaron a trabajar a nivel de las reuniones de trabajo de expertos. ¿Esto ha sido algo oficial? No, ha sido algo que se ha conseguido, y realmente ha sido más voluntad, como muchas veces se va avanzando, antes de haberlo conseguido ya como miembros de pleno derecho. Pero evidentemente, dentro de nuestro ánimo de empezar a trabajar y de que vuestra experiencia se escuchara en el grupo de expertos, evidentemente lo hemos celebrado, y ha sido así como las enfermedades neurológicas, neuromusculares, mitocondriales,
que os he comentado anteriormente, esos expertos han estado trabajando de manera muy cercana con la asociación, con la federación y con los grupos de trabajo a nivel de expertos. Se han elaborado estos criterios de designación donde ellos han hecho escuchar su voz y ha sido muy positivo el trabajo, lo digo porque también evidentemente nosotros hemos compartido no solamente la experiencia a nivel del ministerio, sino a nivel de los propios expertos que se han sentido cómo se han escuchado su voz, y esta fue la parte donde nosotros evidentemente nos quedamos cuando digo que hubo cambio de gobierno y todo esto que parecía que iba a ir tan rápido y luego se detuvo. En la presentación de los criterios, una vez todas estas personas del comité de expertos se han puesto de acuerdo sobre la lista de 5, 6, 7, 8 criterios que se van a pedir para la designación en una unidad de referencia en una u otra enfermedad, se presentan al comité de designación y si procede, es donde va al estudio del Consejo Interterritorial. Aquí, y lo pongo en rojo porque es precisamente donde está el tapón. Esto es lo que nosotros hemos pedido a la ministra, esto es lo que vamos pidiendo a las comunidades autónomas, que son las que realmente pueden desatascarlo. Con la designación del año 2013 como año de las enfermedades raras, la información que se nos ha dado desde el ministerio es que evidentemente en el siguiente Consejo Interterritorial van a entrar a aquellos centros de referencia o aquellas enfermedades cuyos criterios de designación ya han sido aprobados por el comité. Entrarían al Consejo Interterritorial si se aprueban, que realmente este es un paso más automático, porque realmente si se ha nombrado y se ha hecho todo lo anterior, no tendrían aquí por qué no aprobarse. Se inicia el procedimiento de designación una vez en el Consejo Interterritorial se dice, sí, se acuerda, se inicia el procedimiento. En este momento nosotros como Federación Española de Enfermedades Raras tendríamos la información de que se han aprobado y rápidamente actuamos en red para que todas aquellas asociaciones que están trabajando en esas enfermedades estén con sus hospitales o con las unidades de esos hospitales en referencia, para que las comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas las que presentan, en el plazo de un mes presenten esa unidad el proceso de acreditación. Y una vez se termina ese proceso de acreditación, es ahí cuando ya se nombran oficialmente los CESURES. Este era un procedimiento que veíamos que, si bien iba a tardar su tiempo porque no entran todas las enfermedades, todos los grupos de enfermedades al mismo tiempo, por eso nos pusimos en coordinación con Rosario. Evidentemente en ASEXB sois realmente privilegiados porque tenéis la información que prácticamente no he visto en muchas asociaciones, la cantidad de conocimiento que tenéis muy organizado, y por eso nosotros siempre hemos hecho un lugar especial para que Rosario venga presente, porque también es una manera de orientar a las demás asociaciones de cómo tienen que buscar, cómo tienen que argumentar esa presentación para dar la necesaria experiencia que hace falta para la designación de las unidades de referencia. Es por eso que en el año 2011 nos pusimos en el año 2012 estuvimos trabajando, estuvimos en coordinación con Rosario, y es aquí donde nosotros evidentemente queremos desatascar el hecho, el proceso. En el año 2013 necesitamos actuar, sí, ya lo he dicho, siempre estamos trabajando de manera conjunta, pero es muy importante que evidentemente aprovechemos esto que ha sido una designación. El año pasado fue dedicado al envejecimiento activo, este año va a ser, el próximo, el año 2013, a ser protagonistas de nuestros derechos, y evidentemente aquí la invitación que os vengo a hacer es: tenemos que, desde cada una de las asociaciones, como decimos que sabemos lo que queremos, tener un mensaje muy claro y hacernos muy visibles. Evidentemente, la acción que vosotros hagáis será siempre apoyada por la Federación. Nosotros tenemos ahora mismo el Día Mundial, que es la mayor campaña de visibilidad que hacemos usualmente. La empezamos en enero, la terminamos en marzo. Este año, con el año de designación, queremos ser, evidentemente, y en el mejor de los términos, queremos ser muy combativos, porque queremos que no solamente sea un plan del Ministerio que ha dicho que el año 2013 es el año de las enfermedades raras para hacer lo mismo, sino que lo que queremos es, evidente, tomar esta oportunidad para que todas estas dificultades, yo hoy he dicho cuál es la dificultad que tenemos en los centros de referencia,
evidentemente se desatasquen. Nosotros vamos a hacer una serie de propuestas desde la Federación, desde el punto de escribir cartas, de hacer muy visible nuestra voz, de organizar desde cada una de las asociaciones actos que hagan escuchar vuestra voz, que hagan presente esa voz. Yo creo que es muy importante que después de esta reunión y después de este encuentro médico en el que veo que bueno, pues hay muchísima participación, tengáis ideas muy claras de cómo vamos a hacer escuchar nuestra voz de manera conjunta en el año 2013, porque esperamos que realmente, sabemos todos cuál es la situación económica en la que nos encontramos, pero esperamos que sea un año de cambio. Y con todas las personas que se merecen nuestro trabajo, no tenemos esa oportunidad para entrar en la desesperanza. Muchas gracias.